Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Nos encontramos hoy en un nuevo video de esta serie que queremos hacer, que empezamos la semana pasada. Creo que es una serie que promete, que puede estar muy bien, que nos puede ayudar a aprender un poquito más de todo esto del análisis técnico. Yo también aprendo con ustedes y sobre todo a afianzar los conocimientos que ya tenemos, porque al final con la repetición es que se aprende. Claramente, hablando de repetición, no quiero enfocarme en repetir de manera muy extensa lo que estuvimos hablando en el video anterior. El video anterior duró alrededor de unos 50 minutos. Yo te recomiendo encarecidamente que si no lo has visto, lo veas, porque allí explicamos de una manera un poquito más profunda todo lo que respecta a los indicadores que usamos en el análisis, a los patrones, a las velas, a cómo se comporta el precio, qué significa una cosa, qué significa la otra. Pero eso no lo podemos hacer todos los días. Si lo hacemos todos los días, los análisis se nos van a extender mucho. Entonces, te recomiendo que si no has visto el video anterior, pauses este y lo veas, y así vas a entender un poquito mejor el análisis que vamos a hacer hoy. Que veas también, por supuesto, los videos anteriores, principalmente el de cómo hacer un análisis técnico. Allí creo que es la espina dorsal del análisis técnico que practicamos en este canal. Porque en realidad lo que vamos a hacer, sí que es verdad que día a día vamos a repetir ciertos conceptos para que nos vaya quedando, porque la repetición es la clave en esto. Pero no queremos que nos extendamos, no queremos en cada video explicar desde cero todo. Queremos poco a poco ir avanzando en el canal. Avanzamos todos, avanzan ustedes, avanzamos todos los que estamos detrás de este canal, principalmente yo, que soy el que realiza los análisis. Bien, dicho esto, en el video anterior, de hecho lo guardamos por aquí, en el video anterior, guardamos este gráfico porque sabía en el fondo que se iba a cumplir y que lo íbamos a necesitar en el próximo video. Estos videos de esta nueva serie, que insisto, creo que promete y puede estar bastante buena, se van a basar en diferentes activos financieros, no necesariamente en Bitcoin. Por supuesto pueden ser acciones, pueden ser índices y demás. ¿Por qué vamos a continuar en este video lo que hicimos en el video anterior de Bitcoin? Porque se está cumpliendo y creo que es la mayor prueba de lo que significa el análisis técnico. Muchas veces hay quienes usan el análisis técnico como profecías, como que se va a cumplir sí o sí. No, eso no pasa, eso no es así, es un tema de probabilidades. Nadie tiene un oráculo y el que lo tenga muy probablemente es multimillonario y lo usa y no lo quiere compartir con nadie. Pero claramente son probabilidades y muchas veces en muchos análisis vemos que hay bastantes probabilidades de que suceda un movimiento y no lo aprovechamos. O lo aprovechamos y andamos contentos a la semana siguiente. Esto es una viva prueba de lo bonito que es el análisis técnico y el por qué esta serie puede estar bastante buena. Seguimos con Bitcoin porque el análisis anterior se está cumpliendo, se cumplió incluso, podríamos decirlo, para algunos yo creo que ya estaría cumplido lo que se busca en términos de ganancia, pero bueno, para otros creo que todavía hay un camino por recorrer. Sin embargo, si quieren pueden dejar en los comentarios el activo financiero, la acción o el índice, lo que sea que quieran analizar de una manera técnica y lo miramos, lo buscamos, vemos si podemos hacer un buen análisis técnico al respecto. Bien, dicho todo esto, ¿por qué? ¿Por qué nos estamos enfocando en Bitcoin? ¿Qué fue lo que dijimos en el video anterior? Si no lo has visto, insisto, te recomiendo que lo veas, pero vamos a hacer una especie de resumen. En el video anterior decíamos que Bitcoin no iba a subir, o era muy poco probable. No hay nada imposible, insisto, en el análisis técnico, pero era bastante improbable. Lo que decíamos que iba a pasar era, en todo caso, una lateralización o íbamos a buscar la zona de los 105, de los 100.000. Esto es lo bonito de repetir, o sea, de todos los días intentar hacer análisis. Puede ser de Bitcoin, puede ser de lo que tú quieras, porque tu ojo poco a poco va aprendiendo a leer los patrones. Y cuando lees los patrones, no tienes que profundizar en el conocimiento de manera amplia todos los días, sino que tienes que
aprender a hacer síntesis. Eso que no he hecho en todo este video porque ya debo de tener unos 3-4 minutos grabando y sigo dando vueltas y no estamos mirando el análisis, ¿no? Pero tienes que aprender a hacer síntesis a la hora de hacer tu análisis. Que tu ojo no tarde tanto analizando y que sea capaz de reconocer los patrones, y eso solo te lo va a dar la práctica. Por eso, si puedes analizar todos los días, hazlo. ¿A qué vamos? En el video anterior, el video lo grabamos el día 20. Quiere decir que cuando lo dejamos estaba en torno a los 113, 500, 200 aproximadamente. Eso, si tú hubieras tomado una operación sobre los 113 cuando te cerró la semana, 113, sí, por ahí, aproximadamente. Vamos a dejarlo en los 113,500. Si hubieras tomado una operación en ese momento, confiando en ese análisis que tú prevés que se va a mover a la baja hacia los 105, si vemos desde los 113 hasta los 105 son alrededor de, espera que te lo digo, casi un 7%. A la fecha de hoy el precio se ha movido hasta los 108, casi, sí, 108, 200 por ahí, casi un 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú, por ejemplo, hubieras tomado una operación a un 10x en el mercado de futuros, si hubieras tomado esa operación a la baja, con un por 10 de apalancamiento, a día de hoy llevarías de ganancia el 50%. Es decir, si invertiste $100, llevarías 50 de ganancia. Si invertiste 1000, llevarías 500. No nos quedemos con las cantidades, porque esta reflexión que estoy haciendo no va de dinero. De hecho, la avaricia es lo peor que te puede pasar cuando haces análisis técnico. De hecho, no va de ganar, va en todo lo contrario, va en perder. En lo importante que es conocer las temporalidades y conocer los apalancamientos y conocer el riesgo-beneficio, que es un poco la información que hablábamos en el video anterior. ¿Por qué digo todo esto? Porque si hubieras tomado esa operación, a día de hoy llevarías alrededor de la mitad del dinero que invertiste ganado. No va en cantidades, insisto. Hay quienes invierten 500, hay quienes invierten 1000, hay quienes invierten 100. Esto va a depender de cada uno porque tienes que invertir lo que estés dispuesto a perder. Simple. Hay quienes viven de esto, hay quienes no, hay quienes lo hacen por hobby, por ganar algo más, por irse, qué sé yo, un día a cenar y sacarle algo al mercado. De esto no te vas a hacer millonario, ya te lo digo desde ahora. Pero sí que hay personas que viven de esto, ¿vale? ¿Y cómo viven de esto? Con las probabilidades, así de simple, con probabilidades. Buscan los días en los que hay más probabilidades de acertar, esos días entran en el mercado. Los que no, se quedan quietos. Esa es la ciencia de todo esto. Muchas veces no va de qué hacer, sino de qué no hacer, de cuándo quedarse quieto. La semana pasada no era un día para quedarse del todo quieto. ¿Por qué? Porque posterior a eso fuimos viendo señales. Señales que en un análisis de una semana o de un gráfico de un día, pues podíamos aprovechar. Pero en un gráfico de unas 4 horas o de 1 hora también nos dieron bastantes oportunidades. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, vamos a terminar la reflexión de lo que es el ganar y lo que es el perder y todo lo que hay detrás del margen beneficio. Si ustedes hubieran tomado esa operación en los 113,500, como decíamos, con una proyección de un 7 de ganancia, aproximadamente, sí, alrededor de un 7% de ganancia, quiere decir que ustedes tienen que tener mucho cuidado con qué apalancamiento usan y con qué margen de riesgo-beneficio. Si usan un apalancamiento de 1 por 10, quiere decir que en esa semana, de momento, llevaría 50% de ganancia y tú prevés ganar un 70%. Es bastante complejo tomar una operación de una semana con un 10x de apalancamiento, principalmente porque como se te vaya en contra, perdiste el 70% de tu capital. Eso no tiene sentido. No tiene sentido alguno en una operación de tanto tiempo. Lo que sí que tiene sentido es hacerlo con un apalancamiento más bajo. ¿Por qué? Mientras más grande es la temporalidad, más tiempo tienes que estar expuesto en el mercado. Es decir, tú cuando haces un análisis de una semana, un día, en teoría prevés que tu análisis se terminará cumpliendo. No sabes muy bien si será en 3 días, en 4 días, pero eventualmente se cumplirá. En una semana, en 2 semanas, eventualmente se te va a cumplir el análisis si tienes todas las probabilidades a tu favor. Es lo que tú prevés que suceda. Pero como hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor,
no puedes tener un apalancamiento de un 10x. ¿Por qué? Porque aunque suena muy tentador ganarte la mitad en una semana, $500 si invertiste 1000, no suena muy inteligente, porque como se te vaya en contra, perdiste 500 y en una semana puede llegar a suceder esa fluctuación, porque el precio fluctúa. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, que el apalancamiento es la clave. A lo mejor tomando un apalancamiento de un de un 5x, este apalancamiento del 5x, bueno, de momento llevarías ganado un 25%, que no está mal. En una semana, si invertiste 1000, ganarte 250, no está mal. No está mal. Que invertiste 100, bueno, te estás ganando 25, no está mal en una semana. Ya con eso te da para, bueno, comprarte, irte a cenar, qué sé yo, no sé, darte un gusto. A lo que voy, en una semana tienes que tener mucho cuidado. Ahora, hay gráficos como el de 4 horas, el de 1 hora, que sí que te permite un apalancamiento de un 10%. Ahí tomas un apalancamiento de un 10%, pero ¿qué tienes que cambiar? El riesgo-beneficio. ¿Por qué tienes que cambiar el riesgo-beneficio? Porque si tienes un riesgo 1 a 1, es decir, tú prevés que el precio, por cada dólar que tú vas a invertir, arriesgas 1. Esa relación en un gráfico pequeño como 1 hora, como 4 horas, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque como hay un cambio de análisis, perdiste todo. Lo perdiste. Y puede llegar a pasar. ¿Por qué puede llegar a pasar? Porque estás tomando un análisis de unas 4 horas, de 1 hora. No es un análisis fuerte. Ahora, un análisis fuerte, ¿dónde lo tienes? En una semana. ¿Dónde lo tienes? En gráficos de un día. En gráficos incluso de un mes. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si nosotros prevemos un 7% de ganancia, que es lo que habíamos dicho, ¿dónde ponemos el stop loss con una relación de 1 a 1? Bueno, el stop loss lo ponemos en torno a un 7. ¿Dónde es eso? 121.000. ¿El precio llegó en 121? No, no llegó. Pero, ¿qué pasaría si lo pierdo? ¿Qué pasa si el precio a mí se me va en contra? Bueno, como estamos jugando con el apalancamiento, porque sabemos que es más probable que suceda, porque es un gráfico más fuerte, etc. Como estamos jugando con el apalancamiento, nosotros no perderíamos 70%, perderíamos la mitad, perderíamos 35%. Y si el apalancamiento no es por 5, sino por 2,5, bueno, no estaríamos ganando la mitad de 7, sino que estaríamos ganando la mitad de la mitad, pero a su vez también estamos arriesgando la mitad de la mitad. A lo que voy, que es más improbable que pierdas, es mucho más improbable, porque cuando tú hiciste el análisis, cuando hicimos nuestro análisis, era muy improbable que el precio siguiera subiendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recortamos lo que es el apalancamiento, mantenemos la relación de 1 a 1, porque eso nos da a nosotros seguridad, nos da la seguridad de que el precio en una semana es difícil que se vaya a los 121 y que además yo no me dé cuenta de eso en el proceso, pero es muy probable de que se cumpla mi análisis que habíamos hecho, que se cumpla ese análisis y por consiguiente yo me gane no ese 7%, porque no estoy apalancado por 10, pero sí por lo menos un 3,5 o la mitad de ese 3,5. Vale, esa es la reflexión que vamos a traer en este video. Si lo hubiéramos hecho en un gráfico de un día, de 1 hora, bueno, en un gráfico de 1 hora, allí sí que puedes leer señales. ¿Cuáles señales? Bueno, por ejemplo, esta que está aquí. Esto es una señal. El precio termina aquí. ¿Nosotros qué prevemos? Prevemos que se vaya abajo por el análisis que hicimos hace una semana y por lo que vamos a ver de nuestros indicadores y demás. Si nosotros vemos eso, ¿dónde pondríamos el stop loss? Si vamos a tomar esta posición aquí. Lo primero hay que prever en cuánto tiempo pretendo yo ganar esta operación, tener un beneficio. Si lo estamos haciendo en un análisis de un gráfico de 1 hora, pues lógicamente no vamos a esperar ganar esto en una semana, no tiene sentido. Lo queremos ganar en las próximas horas, como mucho que se me extienda para la noche o en 12 horas. Vale, en un gráfico de 4 horas, bueno, un análisis de un día y medio para que se me cumpla. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si tomamos la operación por aquí, ¿a dónde prevemos nosotros que va a buscar el precio? Bueno, nosotros prevemos que por zonas de soporte, de resistencia que vimos en el gráfico de un día, prevemos que va a venir hasta esta zona de aquí.
alrededor de... Va a venir a buscar, fíjate cómo se traza una línea aquí abajito, que yo creo que eventualmente la vamos a buscar. Bueno, ya la buscamos, los 108, 200, ya llegamos allí. Pero fíjate cómo se traza una línea, vamos a dibujarla para que la podamos ver. A ver, ocultamos los indicadores, mira. Fíjate que aquí justito es una buena zona de soporte y de resistencia, fíjate. Aquí fue soporte, fue resistencia, fue soporte nuevamente, incluso podríamos subirlo un poquito. Soporte, ¿vale? Soporte, soporte, resistencia, resistencia. A ver, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, resistencia, soporte, soporte, y aquí abajito fue resistencia. Todo esto que nos dice que es una zona que es muy probable que la busque, y esto lo vimos en un gráfico de 1 hora. Por consiguiente, por una serie de razones, como por ejemplo el rechazo que estamos viendo en la vela, en esta vela verde, por el análisis que venimos haciendo en el resto de temporalidades, y por todo lo que conlleva nuestros indicadores, toda la información que nos dan nuestros indicadores, nosotros prevemos, cuando vimos esta vela, prevemos que se va a mover hasta la zona de los 108, 400. En cuanto, pues más de 8 horas, más de 12 horas, nos salimos, pero por lo menos en ese plazo. Fíjate que aquí tardó 2 horas en llegar. ¿Qué significa eso? Bueno, veamos esto. Veamos que fue un 2%. ¿Dónde ponemos nosotros el stop loss? ¿Lo vamos a poner 1 a 1? ¿Aquí? ¿En los 113? No tiene sentido. No tiene sentido ponerlo. ¿Por qué? Porque puede haber un cambio de temporalidad. Porque puede ser que el precio haga esto. Puede ser que nos equivoquemos. ¿Por qué es más probable que nos equivocamos? Porque estamos en el gráfico de 1 hora. Porque hay fluctuaciones, porque pueden pasar estos movimientos repentinos, ¿vale? Pero, ¿a qué es lo que voy? Bueno, nosotros tomamos esta operativa, sabemos que el mercado es impredecible, prevemos un 2% de ganancia. ¿Dónde lo ponemos? La mitad, en un 1. Lo ponemos en los 111. E incluso, si somos muy vivos, podemos ponerlo, o sea, si estamos muy atentos, podemos ponerlo en el final de la mecha. Ni siquiera llegamos al 1, lo ponemos en el final de la mecha. Sabemos que si el precio supera la mecha que dejó en esta vela de 1 hora, pues es muy probable que se nos vaya en contra. Entonces lo podríamos haber puesto no en una relación 1 a 1, sino una relación de 0,75. Por cada dólar que yo arriesgo 0,75. ¿Se entiende? Espero estarme explicando. ¿Qué apalancamiento usamos? Bueno, un apalancamiento que nos permita disfrutar este movimiento, es decir, un 10x. ¿Por qué un 10x? Porque aquí, en cuestión de 2 horas, hicimos un 20% de ganancia. ¿Qué hubiéramos perdido? Bueno, ¿qué perdimos? Si lo hubiéramos puesto en 1, en la mitad, no perdemos un 20%, perdemos un 10%. Y sin embargo, habíamos dicho que lo íbamos a dejar en 0,75. Entonces, ¿qué perdemos? No perdemos un 10%, perdemos un 7%. Vale, esa es la clave de jugar con el ratio riesgo-beneficio. Hay que saber jugar con el apalancamiento, hay que saber jugar con todo eso. En un gráfico, conclusión, en un gráfico de una semana, tomar un apalancamiento de un por 10 no tiene mucho sentido que digamos, porque estaríamos muy expuestos. O sea, si llegamos a perder en esa semana, es que el apalancamiento nos destruiría. Principalmente porque no podemos poner el stop loss muy pegado, y creo que allí es donde está la reflexión. En gráficos grandes poner el stop loss tan cerca no tiene sentido. En gráficos pequeños sí, porque tenemos más señales, ¿vale? Entonces, ¿con qué lo compensamos? Con el apalancamiento. Bien, dicho todo esto, que fue una introducción bastante larga, fíjense que la semana pasada decíamos 105 o 100. Vamos a analizar qué nos ha dicho la gráfica. Y bueno, vámonos primero vamos a eliminar esto, porque ya nos quedó claro, nos quedó bastante claro todo el análisis que habíamos hecho la semana pasada, todo el tema bueno, lo eliminamos aquí, más fácil. Bien, vámonos primero con
nuestra querida EMA. ¿Por qué prevemos que iba a buscar esa zona? Que lo primero, incluso llegamos a mencionar, lo primero que se va a estacionar es en los 110. Dicho y hecho, eso lo vamos a ver más adelante. 110, luego va a buscar con calma los 105. ¿Por qué con calma? Porque ninguno de nuestros indicadores nos decía que iba a pasar un movimiento explosivo, ni al alza ni a la baja. Al alza es que era muy improbable que se moviera al alza, y a la baja lo que podía pasar era lateral o una corrección, pero poco a poco, y en eso me parece que estamos y que se ha ido cumpliendo poco a poco. Bien, ¿por qué las EMAs? Las EMAs, ¿qué nos dice? Bueno, la primera, la de 20. Vamos a buscar la de 20 y aquí estamos sobre los 108.000. Me parece que hace unos minutos llegó a 108.200 o algo así el precio. Entonces vamos a buscar esto. ¿Aquí qué va a pasar? Bueno, lo que pasa en cualquier EMA. O hay una especie de duda, o hay un pequeño rebote, pero es muy probable que la rompa por todo lo que estábamos viendo en el resto de indicadores. Eso lo vamos a ir viendo en el gráfico de un día. Vale, bien, hay que ir siguiendo la información gráfico por gráfico, o sea, temporalidad por temporalidad. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la próxima en los 95. Eso bastante improbable, porque es la EMA, estamos hablando de las EMA de semana, del gráfico semanal. Bien, decíamos que la de 20 periodos, romper quizás y a lo mejor volver otra vez. Es decir, hacer rotura y a lo mejor se queda la mecha. ¿Vale? Bien, ahora, Ichimoku. ¿Qué tenemos en el Ichimoku? La semana pasada decíamos, ojo, que puede que lo rompa, pero no lo rompió. Se quedó por allí, dudando. Esta semana lo rompe y yo creo que va a terminar por debajo. Si me lo preguntan, creo que va a terminar por debajo de esta línea azul que nosotros vemos, que no es algo más que una media de unos 9 periodos. ¿Dónde está el soporte? Otra vez la zona de los 100. Vuelve a aparecer este número. Este número lo vamos a ver bastante frecuente en este análisis. Zona de los 100. Vale, vámonos con las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger, la media, volvemos otra vez, 108. Esta zona de aquí. Y tenemos otra vez la zona de los 100. En una de nuestras medias. Ojo con eso. Volvemos otra vez a escuchar a esa cifra, a los 100. Vale. Vámonos con el supertrend. La resistencia del supertrend, perdón, el soporte del supertrend está sobre los 96. Así que todavía nos queda camino, pero estamos en un gráfico alcista. En el gráfico semanal somos alcistas, de momento. Vale. Bien, vámonos con esto. Aquí tenemos el giro. Un giro más pronunciado que el de la semana pasada. Un giro más pronunciado, va cayendo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que con fuerza de momento no estamos viendo fuerza. No estamos viendo movimientos que impresionen mucho porque no son muy fuertes, no son muy rápidos. Y eso lo tenemos explicado en el ADX. En el oscilador, velas rojas, porque efectivamente estamos teniendo velas rojas. ¿Qué empezamos a ver aquí en el Concorde? Que a lo mejor la semana pasada no lo veíamos con mucha claridad. Ya salió la media, ya no están entrando compradores, todo lo contrario, grandes manos y pequeñas manos están saliendo. No tenemos volatilidad tal cual, no tenemos volatilidad. Nuestras bandas de Bollinger expresadas con porcentaje nos demuestran lo mismo que las bandas de Bollinger expresadas en la gráfica. No hay volatilidad, más bien se contrae el precio. Por eso hablábamos de lateralizar o corregir un poquito. En el RSI vemos cómo se está formando esta línea con la media. De momento no nos vamos a la zona baja, ni siquiera a la mitad, nos quedamos allí. Pero lo interesante está en el gráfico de un día, que en lo personal es mi favorito. ¿Qué vemos aquí en el gráfico de un día? Y aquí, ojo, porque el análisis lo hicimos el día 20. Aquí estamos. El día 20 no se había producido el cruce, pero ¿qué decíamos? Que era muy probable que el cruce pasara, que había que estar atento a las medias. El cruce se dio. ¿Cuándo se dio? Se dio entre ayer y hoy. Aquí lo tenemos. Este no es una buena señal, no es una señal alcista que exista este tipo de cruce. Todo lo contrario. O sea, es muy probable que el precio corrija y haga lo que tiene que hacer, que es buscar los 105 o los 100, que sobre eso hablaremos más adelante, por supuesto.
¿Qué hizo el precio? Se acercó, rompió, estamos hablando del día 20, cuando hicimos el análisis, rompe la media de 50 y dijimos, ojo, porque se puede quedar en la mitad. Dicho y hecho, se quedó en la mitad. ¿Por qué? Porque esto es una zona importante para el precio. Lo tocó aquí, en mayo, lo tocó nuevamente en principios de agosto, pero decíamos que no iba a hacer lo que hizo a principios de agosto, que fue un por 10, que si rebotaba no iba a rebotar con mucha fuerza, dicho y hecho, un 4%. Que eso lo vamos a ver más adelante con este señor que es el supertrend, ¿vale? Bien, con la EMA decíamos, ojo, que es muy probable que no baje por completo, sino que se quede en la mitad. Se quedó en la mitad, tal cual. ¿Podíamos aprovechar una operación a la alza? Si eres arriesgado, sí, hubiera sacado un 4%, si eres arriesgado. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver en gráfico de 4 horas. Veíamos en el gráfico de 4 horas que estaba un poquito desarrollado todos los indicadores y que a lo mejor venía una tensa calma, un retroceso. Pero bueno, yo insisto, las probabilidades eran más hacia el movimiento a la baja, por consiguiente tomar un movimiento, una operación en contra del movimiento no tiene mucho sentido que digamos. ¿Qué hizo posteriormente? Pues lo que estamos viendo. Se devolvió, tocó otra vez los nuevos, las EMAs, perdón, y volvió a buscar esta EMA de aquí, que es la de 100 periodos. Y es muy probable que vaya a buscar la de 200, que está ¿en qué zona? En los 104. Es decir, es probable que hagamos el mismo movimiento. Busquemos la mitad, retrocedamos un poquito, busquemos la mitad, retrocedamos, dudamos, volvemos. O, que yo creo que es también bastante posible, directamente ir a buscar la zona de los 105. Vale, eso hay que mirarlo. Este cruce que nos dice alertas porque podemos estar en los próximos días con un movimiento a la baja en Bitcoin. ¿Quiere decir que la tendencia es a la baja? No, pero todo lo que sube en algún momento tiene que corregir. Bien, sigamos. Ichimoku. Cuando hicimos el análisis el día 20 decíamos, uy, cuidado con el cruce. Cuidado que el cruce puede suceder. Lo decíamos, ¿vale? No se dio ese día. El día siguiente estaba de camino, sube y luego vemos ese cruce. Ese mismo día que subió, contrariamente a lo que estaba haciendo, vimos el cruce. Ese mismo día que subió. Cualquiera viendo que el precio está subiendo dice, bueno, yo me voy al alza. Si abres el Ichimoku antes de comprar o tomar una operación al alza, te das cuenta de que a lo mejor no te convenía. A lo mejor lo que te convenía era esto. Y era lo que te convenía efectivamente, porque aquí, después del cruce, ¿qué tenemos? Un 7% a la baja. En cuestión de 3 días. O incluso en cuestión de 2 días, porque esta mecha, mira, llegó hasta aquí. Un 5% en cuestión de 2 días. Vale, el Ichimoku que nos muestra, pues lo que nos muestra, el cruce de las dos medias, la llegada a la zona de soporte, es decir, tomaste una posición a la baja aquí, te sales aquí, porque esto es una zona de soporte. Te sales, da igual lo que haga, te sales. Y vuelves a entrar cuando tengas la oportunidad. ¿Cuándo vas a tener la oportunidad? Por ejemplo aquí, otra vez. Cuando estás jugando con la media. Fíjate que aquí estás jugando con la media de 9. Bien, ¿qué vemos aquí? Otro cruce. Ya la nube en el diario, ojo, no es poca cosa. No es poca cosa. La última vez que vimos una nube así desarrollada fue en febrero. Esperemos, sobre todo para los holders, que no se desarrolle tanto, que sea una nube pequeña como estas. Pero no sé yo. Hay que estar muy atentos con eso. Vale, seguimos, ¿no? Bien, ¿qué vemos aquí? Lo que decíamos, el cruce. La nube se tiñe de rojo. Eso también es una señal. Vale. ¿Qué vemos nosotros con las bandas de Bollinger? Que ya empieza a haber volatilidad. Cuando estábamos aquí decíamos, bueno, no hay mucha volatilidad, está lateralizando. Ojo con surfear. Lo decíamos. Ojo cuando empecemos a surfear. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Estamos surfeando. Surfeando entre las dos bandas de Bollinger. Imagínense que las bandas de Bollinger son unas olas. Aquí está surfeando. ¿Lo ven? Vale, perfecto.
Bien, las bandas de Bollinger. ¿Qué información nos pueden dar? Además de esta, nos da que de momento una de las bandas está cerca de los 112. Vamos a recordar también esta cantidad, lo vamos a ver más adelante. Vale. Y por último el supertrend. El supertrend, si nosotros hacemos esto, con las medias decíamos que iba a llegar a la mitad, llegó a la mitad. ¿Y por qué? Porque el supertrend también nos marca una zona de soporte o de resistencia. Y aquí, desde el 9 de julio que nos dijo a comprar porque es momento de compra, vimos que cuando llegó a la zona de soporte, el que lo supo aprovechar sacó un 10%. Aquí lo decíamos, a lo mejor no se repite. A lo mejor ese 10% no se repite y es muy probable que no se repite y no se repitió. Se repitió un 4%. Y decíamos que el movimiento a la baja no iba a llegar, que era muy probable que no llegara por completo a la media de 100 por esto, porque teníamos una zona de soporte, teníamos la zona que también nos marca el supertrend y porque era la mitad de las medias móviles. Ahora, ¿qué puede pasar con el supertrend? Bueno, estamos en venta, vamos a ver cuánto tiempo nos dura, vamos a ver qué resistencia nos marca cuando se desarrolle. Eso lo iremos siguiendo día a día. ¿Qué vemos aquí? Y creo que aquí está la clave de todo. Bueno, lo que vemos aquí es que este movimiento que veníamos viendo, el 20, que no estaba al alza, es decir, el ADX no se daba la vuelta, se dio la vuelta al ADX. Se dio la vuelta. ¿Cuándo se la dio? El domingo. ¿Qué pasó el domingo? Esta caída. Se la dio con mucha calma, pero ojo ahora, porque ahora no está muy calmado el ADX. El giro no es con mucha calma como lo dio aquí. Ahora es un giro más pronunciado. ¿Eso qué nos dice? Bueno, que el movimiento puede traer fuerza. Claramente rompimos el punto cero. Estamos aquí. En ese momento ya lo había roto. Ahora está bastante desarrollado. Estamos en negativo. Las manos mayoritarias del mercado, que son las manos débiles, están saliendo. Las fuertes en teoría están comprando, pero habíamos dicho que en gráficos, por ejemplo, de un día de 4 horas hay que tener cuidado con eso de las manos fuertes porque muchas veces interpreta esto como los movimientos de los propios brokers cuando le compran a sus propios usuarios, etc. Vale. Aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué diferente tenemos con el día 20 de agosto? El día 20 de agosto no estaba del todo amarillo, no estaba con mucha fuerza. Ahora sí, ahora nos mostró que tiene fuerza, cae y vemos la misma volatilidad, se contrasta con las bandas de Bollinger. El día 20 parecía que tenía, pero las bandas de Bollinger nos decían que no en el gráfico. Ahora las bandas de Bollinger, tanto en el gráfico como en el porcentaje, nos dice que hay volatilidad, que hay movimiento. Y por último tenemos esto. Que decíamos que a lo mejor lo buscaba la media, que es lo que suele hacer, pero cae y empieza poco a poco a jugar con el RSI aquí abajo. De momento no lo ha hecho. Vale. Bien, vámonos con el de 4 horas. ¿Qué tenemos en el gráfico de 4 horas? Vamos a buscar el día 20. El día 20 que hicimos nuestro análisis. 10 de agosto, 20, debe ser por aquí aproximadamente. Bueno, la EMA. Ya estábamos nosotros por debajo de la EMA. Decíamos que ojo, pero decíamos ojo por esto. Porque tanto el ADX como el oscilador nos decía que estaban pronunciados. ¿Ves? 35 puntos y demás. ¿Que puede subir más? Sí puede subir más, pero mira, ya estaba pronunciado. En algún momento tenía que corregir. Aquí siguió con su volatilidad, se estaba moviendo el precio y demás. Pero eventualmente corrigió y fue lo que hizo. Se dio la vuelta y corrige. Pero eso no te dice que hay un cambio de proyección, ¿no? Tiene que corregir. Lo mismo hizo, corrigió y después que hizo se volvió a dar la vuelta. El día 24, el domingo, se da la vuelta y empieza el movimiento a la baja. Ahora, ¿qué nos importa saber? Eso se dio la vuelta otra vez, está hacia arriba, 22 puntos, salió, los integrantes del mercado están saliendo, hay volatilidad,
No estamos todavía en sobreventa, nos estamos acercando, pero no estamos. En 4 horas podemos bailar mucho tiempo en esa zona de sobreventa. Y vámonos con el Ichimoku. Con el Ichimoku lo que decíamos, jugando allí con las nubes, con la resistencia, no hay un cambio de tendencia realmente. Mira, es que el Ichimoku se subestima, pero mira cómo juega el precio, tal cual como te lo muestra la nube. Y ahí está. Y eso es lo que está haciendo. ¿Y qué va a hacer? Probablemente seguir jugando con la nube. Seguir jugando hasta que no veamos aquí en un gráfico de un día un cambio en ese cruce que vimos. De momento esta volatilidad que vemos no creo que influya mucho en nuestra proyección. Principalmente porque en el del día ya tenemos un cruce, ya tenemos una nube teñida de rojo. Así que el Ichimoku nos sigue dando la misma información. Bueno, bandas de Bollinger, lo mismo. Aquí sabíamos que estábamos en las bandas de Bollinger, que podía suceder un retroceso, etcétera. Sucedió, llegó aquí y dele para abajo, porque eso es lo que suele hacer el precio. Cuando está por abajo de las bandas de Bollinger, busca. Cuando está en la parte de arriba, busca la de abajo y así. Oscila, por así decirlo. Vale, y el supertrend, por último. Bueno, el supertrend, la resistencia la teníamos aquí marcada. Nos marca un soporte, ese soporte lo rompemos y de momento esta resistencia que nos marcaba en los 113 se cumplió. La tenemos allí. Entonces, vamos a poner todo esto y vamos a verlo en su conjunto. ¿Por qué decíamos que teníamos que recordar la zona de los 111, 112? Por esto. Por esto de aquí. Por este movimiento de aquí. Porque aquí en un gráfico de 4 horas, de 1 hora, podíamos aprovechar una buena operación. Sin problema, podíamos aprovechar una buena operación. Porque ya tenemos nuestro análisis semanal, ya tenemos nuestro análisis diario, que va en concordancia con lo que nosotros proyectamos, que es la zona de los 105. Entonces aquí lo que tenemos es, viene a buscar todo. Aquí hay debilidad. Te muestra con la vela, debilidad. ¿Y qué hace? Debilidad, retroceso, pero no puede. Y cae. ¿Y dónde busca el retroceso? A las medias. A esta zona de aquí y cae. Una buena operativa para sacar un 20, un 30% a 10x. En un gráfico de unas 4 horas o de 1 hora. Vale. Bueno, seguimos avanzando. Vámonos con el gráfico de 1 hora, que no lo solemos analizar mucho, ni queremos analizarlo mucho tampoco, porque las proyecciones que hagamos para el próximo video haciéndolo nada más con un gráfico de 1 hora es que no tiene sentido, hay mucha volatilidad, pero esto nos sirve para saber detectar el momento, sobre todo si vamos a tomar operaciones cortas, es decir, en un lapsus corto, en un periodo de tiempo bastante corto. Mírense esto. ¿Qué vemos aquí? Fuerza, lo que decíamos en el video anterior. Vemos fuerza por parte de las velas rojas y debilidad por parte de las verdes. Pequeño. Esto es un intento de los compradores, pero rápidamente los vendedores dominan. Los obligan a cerrar. Los obligan a retroceder y cerrar retrocediendo. ¿Y qué sucedió? Aquí, operación. Aquí, operativa. Tomas una operación a la baja, prevés que va a ser un 8... prevés que va a ser sobre los 108,400, que es una zona de soporte y de resistencia. Tenemos un 2, lo ponemos a un 1 o incluso al final de la mecha, un 0,75 y ganamos un 20%. Cuestión de un par de horas. Pero bueno, esto te sirve de ejemplo para ver para qué funciona el gráfico de 1 hora, para tomar operaciones de ese tipo. Ahora, ¿qué información nos da? Pues entre poca o nada, porque no tenemos un rumbo muy marcado que digamos en el ADX. Mientras no veamos que esto hace esto que hizo aquí, esto que hizo aquí, o esto que hizo aquí, o que esté ahora haciendo esto y de repente haga esto. Mientras no veamos eso, tomar una operación como la que se hubiera tomado en esta zona no tiene mucho sentido. Vale, bueno, vámonos otra vez con el gráfico que nos gusta, con el de 1 hora. ¿Hasta dónde? ¿Qué va a hacer? ¿Hasta dónde se va a mover? Etcétera. Bueno, vamos a ocultar todo y vamos a ver verdaderamente
lo único que interesa, que es ver el precio, sin tantos indicadores, sin tantas cosas. Ver el precio, eso es muy, muy importante a la hora de hacer un análisis técnico. ¿Por qué marcábamos los 105 y los 100 como zonas posibles en el que el precio quería acercarse? Primero por los niveles psicológicos que representan los 110, los 105 y los 100. Ya rompió los 110. Luego, por supuesto, por lo que va marcando, más allá de los indicadores, lo que va marcando el precio. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a verlo con una línea que creo que se aprecia mejor. ¿Qué tenemos aquí? En esta zona, soportes y resistencia. Resistencia, resistencia, soporte, resistencia, soporte, soporte. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se va a mover? Vale, vamos a buscar la próxima zona. Y mira cómo coincide. ¿Con qué zona? Con los 105. Tenemos otra vez resistencia. Son zonas donde el precio se mueve. Resistencia, soporte, resistencia otra vez, soporte, soporte. ¿Y qué tenemos aquí? 105 que vamos a buscar como soporte. Vale, los 100. Bueno, vamos a ver qué nos dice el ojo. Vamos a ver dónde está la próxima zona de soporte y de resistencia. Por aquí. Por aquí. ¿Por qué decimos los 100 a pesar de que esta línea no está marcando los 100 sino los 101.500? Porque 100 es el nivel psicológico. Entonces puede haber la mecha, pero la vela cierra por encima de los 101. Pero puede llegar la mecha, porque es un nivel psicológico, porque hay muchas órdenes, porque hay quien espera vender allí, hay quien espera comprar allí, ¿vale? Hay quien espera salirse de su venta allí. El mercado de futuros realmente es lo que mueve los precios. Vale, bien, tenemos otra vez lo que decíamos, zona de soporte, de resistencia, soporte, soporte, lo que decíamos. Entonces, ¿qué esperamos en entre los 102 y los 100? Que lo busque. Si rompe la zona de los 105, nos vemos en los 102, 100, en esa zona. Y a partir de allí tenemos que analizar el gráfico para saber si va a seguir cayendo o no. Vale, seguimos por aquí, ya con esto concluimos. ¿Qué puede pasar? ¿Dónde nos damos cuenta si nuestro análisis es correcto o no? ¿Dónde dejamos de esperar la proyección que queremos? ¿En qué zona? Bueno, vamos a buscar zonas de soporte y de resistencia. ¿Y dónde están esas zonas de soporte y de resistencia? La primera en los 115. Que fíjate que el precio buscó los 114, prácticamente 113.600, 113.700, casi los 115, no pudo llegar y cayó. Por eso esta zona de aquí, los 115, si lo supera, ojo, porque tendríamos que analizar si se acerca a los cuerpos, no a las mechas, a los cuerpos de las velas. Y si supera los cuerpos de las velas, que son los 117, y que es justo donde empezó la caída, esta zona de aquí, donde empezó la caída, si la supera, y si la supera con fuerza, pues nos equivocamos y hay que tirar para atrás nuestro análisis y volverlo a hacer. Tendríamos que volverlo a hacer. Pero por eso es tan importante ir actualizando día a día el análisis. También habíamos trazado un par de líneas, que creo que ese fue el inicio del video anterior, el tema de el hombro, cabeza, hombro, que podía representarse así o que podía representarse de esta manera. Indistintamente, entendemos que va a buscar la zona de los 100. ¿Por qué? Porque mira, tenemos aquí, ¿ves? La zona de los 100. Lo que algunos llaman el cuello, la zona de los 100. Puede buscar en los 100, es un nivel muy importante para ver, para analizar. Ese día estaremos conectados. Si llega a los 100, estaremos conectados y lo veremos. Porque allí es donde
tenemos que hacer un análisis profundo para determinar si va a buscar hacer esto o si va a buscar hacer llegar a los 100 y buscar otro tipo de hombro, cabeza, hombro. Puede llegar a suceder, ¿vale? Trazamos líneas. ¿Y qué tenemos en la zona de los 100? ¿Qué tenemos sobre esta zona? Pues un soporte dinámico. Bueno, no dinámico, porque dinámico es que se mueva con el precio, pero un soporte no lineal, ¿vale? Un soporte no lineal, vamos a ponerlo así. Es decir, no es horizontal. Vamos a bautizarlo así. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este soporte. ¿Cuándo se empezó a formar? En agosto del 2024. Así que no esperemos que lo rompa. Que lo rompa sin darnos cuenta. No esperemos eso. Por eso los 100 es importante. Porque aquí hay que ver. Confluyen muchos análisis. Y además es una zona bastante psicológica. Una zona muy psicológica del precio. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que este es un poco el análisis que proyectamos la semana pasada, solo que ahora lo estamos desarrollando y lo estamos viendo nacer. Estamos viendo cómo se va cumpliendo, cómo es importante seguirlo día a día, porque podemos aprovechar movimientos cortos, pero siempre hay que tener una base en el largo plazo. Por más que queramos operar en el gráfico de 1 hora o en el gráfico de 4 horas, siempre es imprescindible tener un gráfico bien marcado, bien entendido en un gráfico como es el diario o el semanal. Por consiguiente, esto vamos a dejar el mismo dibujo que dejábamos en el video anterior con respecto a lo que prevemos que suceda. Que no supere los 115. Esto es lo primero, el tope de los 115, ¿vale? Que si vemos alguna debilidad de parte de esta caída o retroceso, o como le queramos llamar, 115. Si llega a los 115 y lo supera, nos vemos. Hacemos un video porque podemos esperar la zona de los 18, podemos esperar un cambio de tendencia, podemos esperar que haya una lateralización muy pronunciada, pero aquí es donde viene el resumen del video. O buscamos los 115, que esto es lo más improbable, pero nos detendríamos en los 115, 117 por aquí. O hacemos esto, que insisto es lo menos probable, o directamente vamos a la zona de los 105, probamos, luego 100. Y en los 100 nos vemos, nos volvemos a encontrar. Vale, de momento lo dejamos por aquí, chicos. Espero que les haya gustado. Espero también que si tienen alguna duda, pues la comenten. Lo podemos ir mirando en el próximo video, o en la sección de comentarios también podemos iniciar un debate por allí. Y bueno, si quieren analizar otro activo, otra criptomoneda o un índice, una acción, bueno, también déjenlo en la sección de comentarios y los vemos en el próximo video. Bueno, sin más, hasta pronto, un saludo.